Amigos de Charla de Cuarentena, invitados especiales siempre han sido aquí en este programa, que tiene la finalidad de hacer un tributo, un homenaje para que la gente reconozca, sepa cuáles han sido las trayectorias, los caminos, las experiencias de los jugadores. Hoy nos toca conversar con un jugador que yo he considerado siempre uno de los jugadores más hábiles, más pícaros de los últimos tiempos del fútbol peruano, Paolo Maldonado. Para mí, Paolito, porque lo conozco de chico, ha sido un pupilo mío, pero nos da un gusto tremendo volver a estar contigo. ¿Qué tal, Paolo? ¿Qué tal, Titín? Bien, bien, bien. Contento de estar en tu programa. Te has demorado demasiado en llamarme. Dije, ya se ha olvidado mi papi de la sub-20. Pero bien, yo sabía que el momento iba a llegar, de todas maneras. No, sí, está, de todas maneras. Paolo, la gente siempre se acuerda, tiene esa característica de lo que yo he dicho, tu juego pícaro, alegre, que puedes ir por todos los lados, siempre identificado con Universitarios, Estado Municipal. Pero ¿cuál es el Paolo Maldonado infancia deportiva? Tú vienes del sur del Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esa infancia deportiva hasta llegar a la U? Sí, bueno, todo el mundo sabe que yo he vivido en Moquegua y en Hilo, ¿no? Parte de mi niñez ha estado en Moquegua y parte de mi niñez también, ya hasta la adolescencia, hasta que terminé el colegio, fue en Hilo, ¿no? Y en esa faceta, bueno, lo que hacíamos los niños, ¿no? Era el jugar, o sea, nosotros tuvimos un privilegio muy importante y mucho de nuestra época, el jugar mucho en la calle, ¿no? Ya sea jugábamos obviamente más el fútbol, pero había una infinidad de deportes, de diversión en la calle, en la chacra, en la esquina del barrio, en los complejos de ahí que había unas canchas, unas losas. Entonces, eso ha sido básicamente mi formación. Y después el fútbol me fue agarrando en las competencias, uno iba sobresaliendo cuando jugábamos entre amigos a los 10, 12 años, y eso fue pues una marca donde uno se iba dando cuenta que destacaba, ¿no? Pero en ese momento era como un juego normal para el niño, para nosotros, en ese momento éramos niños, adolescentes, así que básicamente me he formado en esa situación como que la mayoría Claro, o en sea, barrio, ¿no? en la calle, en el barrio, con los amigos. Y ese salto a Lima, ¿quién, por quién, cómo es? ¿Cómo es esa avenida a la U, que ya es otra cosa, ¿no? Grande. Claro, claro. El inicio se puede decir, era básicamente los campeonatos locales, ¿no? Ya yo comenzaba un poco a destacar a los 14, 15 años ya en los torneos escolares, en los campeonatos que se hacían a nivel regional, entre Tacna, Moquegua, Arequipa. Y eso me dio la oportunidad de ir al Nacional Escolar, en esa época que fue en Ica. Entonces mi colegio llegó, que era el representante de Moquegua, de Hilo, llegó a la regional, pero mi equipo quedó eliminado por el Coronel Bolognesi de Tacna. En ese momento, ellos hacen dos jales. Uno era yo y otro un central, Jesús Portales, que era de Hilo, del colegio, mi promoción. Entonces nosotros vamos y reforzamos al Coronel Bolognesi y jugamos la final con el colegio Sebastián Barranca, un colegio de Ica. Y esa final jugamos, y a esa final va Chalaca González a ver esa final en Ica. Eso fue de haber sido en septiembre del 89, más o menos. Y en esa final, a pesar de que nosotros perdimos, a mí me nombran el mejor jugador del Nacional Escolar, ¿no? Entonces, yo nunca tuve contacto ahí con Chalaca. Ya yo regreso después a Hilo, ¿no? A acabar el colegio. Y sí, habían notas deportivas en los colegios, en las mismas radios locales que habían hablado del comentario de Chalaca, ¿no? Pero ese comentario era de que me iba a convocar a esa sub-20, y como comprenderás, yo no tenía edad, o sea, sí tenía edad para sub-20, pero estaba regalando demasiados años, casi 2 años exactamente, porque acuérdate que en esa época partían, ¿te acuerdas? A partir de agosto del Ya a partir de 74, agosto, claro. eran los sub-17, por ejemplo, ¿no? A partir de agosto, entonces yo era del 12 de agosto, entonces a mí me agarraba 12 días y ya me tenía que ir a la sub-20. Entonces para mí era un tema que era un poco como ruido nada más, y eso nunca se dio, o sea, yo no tuve nunca acercamiento con Chalaca, ¿no? Entonces yo el 89 me vengo a estudiar a Lima,
sea, yo me vengo a estudiar a Lima sin ningún sueño futbolístico, digámoslo así. Ya, ninguna perspectiva de fútbol, simplemente dijiste, Nada. ya terminé mi etapa escolar, vengo a estudiar. Sí, 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 sí. Yo vine a Lima y mi papá me dio todo el apoyo, o sea, vinimos, todos me dejaron, me instalaron, estuve en una academia, yo estaba en la academia sí, quería yo ser ingeniero, o sea, un montón de cosas propias de como cuando uno acaba el Claro, colegio, que hacer su grado académico, ser un profesional en la vida, ¿no? Entonces, ese era el objetivo principal. Entonces, yo llego en enero, febrero del 90 y ahí yo doy los exámenes en la de Lima, en la Católica, no ingreso, yo estaba asustado con Lima, yo estaba, era un cambio bien, bien fuerte. bien fuerte, claro, otra cosa. Así es, así es. Y en esa confusión, yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me regreso a Arequipa. Le digo, en Arequipa tenía muchos más amigos. Acá habían dos nada más que habíamos venido a Lima, conmigo tres. Yo digo, no, yo me regreso a Lima. Le digo, papá, perdón, Arequipa. Ya me dice, pero quédate hasta marzo porque acá las universidades o las academias van a empezar todavía en marzo. Entonces, quédate un mes más por allá y voy a hablar con el gato. Me dice, tú sabes la amistad que mi padre tenía con toda la familia del Gato Cuellar. Voy a hablar con el gato, me dice, para que te quedes y de paso entrenes y... Ah, ya, pues le digo. Y sucede eso. Entonces mi papá se pone en contacto con mi tío me llama, me va a recoger y me lleva a entrenar. En esa época entrenábamos en el Club Rinconada, en La Molina, esa categoría, que la tenía Pichicho y la tenía el gato. Y me llevaron una tarde, me recogió mi tío, me llevó a entrenar, entrené. La mayoría de esos chicos venían de toda la vida, casi la mayoría eran de 8, desde los 10 años, que estaban juntos. Y nada, vi el nivel y desde ahí dije, yo voy a seguir jugando fútbol. Entonces, a pesar de que yo no había hecho nada acá casi diciembre, ni enero, porque no salía ni a correr, no salía nada, nada. O sea, estaba abocado nada más a los estudios, a caminar por aquí, por allá, nada más. Y entonces me di cuenta de que podía destacar. Y ahí no regresé más, no regresé más. Le dije a mi papá, yo me voy a quedar acá a entrenar, entrenar, empecé a entrenar, entrenar. Y fue así, fue rapidísimo. Eso fue en febrero, marzo. Y de ahí hubo yo como era 7-3 y esa categoría que la tenía Pichicho era 7-4, el gato también vivo, me llevó a esa categoría que era la que tenía de alguna forma mejor logística, ¿no? Tenía bus, tenía canchas buenas en donde entrenar, porque ahí estaba el hijo de Jorge Nicolini, ¿te acuerdas? Claro, Entonces, claro. claro, claro. Entonces, El esa puntero, categoría era la que... el puntero izquierdo, cuando don Jorge, tremendo dirigente, era el presidente del club. Correcto, correcto, era el oblita de esa categoría, bueno, salvando las distancias, obviamente, pero Claro. era el titular indiscutible, ya te imaginas, ¿no? Entonces ya yo comienzo a entrenar con esa categoría, pero yo no podía jugar ningún campeonato oficial, porque la 7-3 ya me parece que era reserva o qué, entonces no, el gato no quiso. Entonces hubo en marzo más o menos, hubo un festival de clásicos que todavía se daban en esa época. Hubo una sub-20, hubo una reserva y el de mayores. En ese tiempo el de mayores pues estaba Susú, Germán Leguía, estaba Roberto Puchungo, estaba Chucho, ¿no? Toda esa gente de esa época del 90. Y nosotros jugamos de preliminar y el gato me hace jugar ese partido y yo juego ese partido titular. Y en ese partido yo hago los 3 goles en el clásico. Uno de cabeza, uno de remate fuera del área y el otro de un mano a mano con el arquero y hago los 3 goles. Y ahí como que recién la gente me conoce y toda la gente del entorno de la U. Y es ahí donde Chalaca me convoca a mí a la selección sub-20, teniendo edad todavía, pues, ¿no? Regalando mucho. Y en esa sub-20, que es una bonita historia, porque fíjate, a punto de regresarte, como se dice, a tu tierra o a Arequipa para hacer otro rumbo, habiendo venido a estudiar, terminas haciendo esos 3 goles variados, ¿eh? De acuerdo a tu característica, que después vamos a hablar, porque de cabeza o tu dribbling o de media distancia, y vienes a Sí, sí. convocatoria con un equipo, con una sub, ahí estaba Flavio, por ejemplo, era el emblemático en esa categoría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y estaba Chalaca, que en ese momento pues era un conocedor de menores recontra reconocido. De eso, y cómo
viene ya el salto para los equipos profesionales y tu paso por todas las selecciones después de la primera pausa, Paolo. Dale. Okay. Amigos de Charla de Cuarentena, regresamos con Paolo Maldonado. Tremenda experiencia, toda la vuelta que diste, Paolo, desde tu infancia, tu juventud deportiva, venirte a Lima con la idea de estudiar. Había salido el mejor jugador de un campeonato regional escolar. Y en esta en esta opción, ya te pasa al primer equipo, a la reserva, Paolo, ya viene esa explosión de tu carrera deportiva que apareces en Universitario y aparte en la selección sub-20, sub-17, en ese ciclo que tuviste en esos años? Mira, en esos meses la cosa fue muy rápida, fue muy explosiva, rapidísima. ¿Por qué? Después de ese clásico, a mí me convoca Chalaca a la sub-20, ¿no? Que estaba, lo hablábamos ahí, estaba Machi Pinillo, Pichicho Valdivieso, estaba Canco Rodríguez, Marco Lovera, los dos Segarra, Víctor Pablo, Flavio Maestri, Dani Avilés, o sea, gente del Zúñiga, de Cristal, de Alianza, que eran los que más, de la U estaba Milko Fay y Ítalo Maldonado, éramos 3 nomás de la U. Entonces, yo como me mandan a la sub-20, acuérdate, en ese momento pierde la U la Libertadores, que estaba Oblitas, y Oblitas sale del primer equipo y agarra el Gato Cuellar. Entonces, yo cuando estoy en esa categoría 7-4, rápido me promueven al primer equipo, que promueven un montón de chicos en esa época. Entre esos estaba Jerry Tamachiro, estaba Alfredo Carmona. Entonces, yo no paso por reserva y se puede decir que tampoco juego torneos en ese momento que eran pues el AFI, ¿no? Que jugaba lo que es ahora Copa Federación. Entonces no jugué eso en ese momento. Ya fui promovido al primer equipo y la cosa fue muy rápida, rapidísima, ¿no? Entonces yo debuto más en ese año, en septiembre, en ese año 90, en septiembre debuto. Entonces el tema fue rápido con la convocatoria de la selección y llegó rapidísimo la situación deportiva. El paso fue de verdad que yo hasta me sorprendí, pero bueno, de verdad que no lo sentí porque yo estaba tan emocionado con la cosa que pasaba que de verdad como que no me daba cuenta dónde estaba pisando en realidad, ¿no? Y era asumir un nuevo reto rápido. Y ese debut en primera, ¿te acuerdas contra quién? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Contra quién fue? Yo entraba generalmente o por Chucho Torrealba, Titín, y tú sabes quién era, me metía el Gato, que el Gato era una persona, pues... Un personaje. No le temblaba la mano, claro, no le temblaba la mano, pero por nada ni por nadie. O sea, él hacía lo que se le pensaba que era lo mejor en ese momento y a veces me metía por Germán Leguía. O sea, tú te imaginas eso, ¿no? Ya me imagino que te miraba de arriba para abajo y ¿quién te ha mandado? Imagínate que yo pesaba 50 kilos y esa camiseta de la U que era Puma pesaba como 2 kilos, 3 kilos, ¿sabes? Porque era un hilo gruesísimo y la talla era XL, o sea, imagínate, ¿no? Y mi debut fue con el Muni, y con el Muni empatamos, yo entro, pero fue poco ese partido, fue 15 minutos, 12 minutos, y me mete el Gato, ese partido sí me metió por Chucho, y empatamos ese partido, era de tarde en el Nacional. Y después hay otro partido que entró por Germán Leguía con Unión Guaral de noche, me acuerdo, y Germán obviamente no vino a saludarme ni salió por la mitad de la cancha, se metió por el arco sur, se metió al túnel y se fue más amargo, que ya te imaginas, ¿no? Claro. Ya te imaginas. Pero es típico de él, tremendo jugador, imagínate todas las enseñanzas y sus dichos y sus cosas, espectacular, pues Germán, pero experiencias con ese plantel, ya tú de pronto te encuentras con ese plantel. Mucho peso de gente grande, o sea, de que yo algunos años, 2, 3 años antes o ahí nomás, todos jugaban selección, Copa América, estaba Leo Rojas, estaba Perico Requena, Sergio Cid, ya estaba Bravito de lateral, estaba un uruguayo Conejo Cedrés, que ese año campeona la U, ¿no? Porque la U
el Gato lo agarra casi colero ese equipo, y entramos a la liguilla y es donde ahí campeona la U. Entonces, era un equipo sumamente pesado, en la mitad de la cancha lo que hablamos, estaba el Puma, estaba Roberto, estaba Puchungo, Germán. Era un equipo muy pesado, arriba tenías a Balán, a Chato Araujo, ¿no? Y era muy complicado en esos momentos jugar o venir de la cantera, sobre todo en la U. Sobre todo en la U era complicado debutar en esos momentos con edades, con una edad pues, de 16, 17, Claro. 18 años. Han sido Sobre pocos. todo que el equipo venía de una situación comprometida, aparte de problemas económicos por esos años, y campeonar con el Gato Cuellar, emblemático de la U, porque el Gato también viene pues de la región sur, y él llega con el Cholo Valderrama cuando estaba Oblitas conmigo. Te estoy hablando pues de los 68, 67, recién llegan ellos, ¿no? Entonces ellos habían vivido lo mismo, Paolo. Sí, correcto. Tal es así que cuando ya yo sabía, porque mi padre también tuvo la suerte de haber venido, pero él sí no aguantó el tema y se regresó a los 6 meses, 8 meses, se regresó, él sí llegó a jugar en reserva. Entonces, yo creo que dentro de todo mi padre tenía una espina de que me hizo las cosas a mí como para que yo me entusiasmara con eso y no me regresara o no le pasara o no me pasara a mí lo que le pasó a él, de regresar. Te preparó con los consejos, claro, porque esa gente, tú te acordarás, no sé si tú lo llegaste a vivir, habían unos cuartos debajo de la tribuna de lo que es Oriente, en el Lolo, y ahí la gente que venía de provincias, fíjate que estamos hablando de esas épocas, ¿no? Sí. Mi padre, vivían ahí gente que jugaba básquet femenino, y mi papá me cuenta que habían chicas que vivían ahí del básquet femenino, hasta del vóley, o sea, era bien, o sea, una cosa bien bonita, ¿no? Y una convivencia espectacular, y acuérdate que también esos cuartos estaba la tía Margarita, o sea, tenías una mamá que le había dado de comer a mi papá, que había dado de comer al Gato Cuellar. Entonces, cuando mi papá y mi mamá me dejan, van y hablan con la tía Margarita. Y obviamente la tía Margarita, con el amor que tenía a todos los que comíamos en su casa, éramos un hijo más. Entonces, o sea, había toda una conexión después donde tú no tenías ninguna salida, ¿no? Eso, Paolo, con mucha gente que hemos hablado, con Leo, y que es un emblemático como gran persona, es el encanto de Lolo Fernández en aquella época. Yo creo que hizo una mística que la tiró encima de toda la gente que por esas épocas tuvo, ¿no? Claro, sigue la de la U, no lo niego ni nada, pero tiene ese encanto de Lolo. Sí, o sea, yo cada vez que voy a Lolo es ir a una casa, ¿no? O sea, era mi casa, o sea, en esa casa tenías a tu mamá que te daba de comer, tenías la cancha de fútbol que la podías usar en cualquier momento, porque en las tardes o en las noches te da ganas de hacer algo y pues, nos poníamos a jugar, porque éramos como 10, 12 que vivíamos ahí, y prendíamos las luces y nos poníamos a jugar. Teníamos un poco de gimnasio, teníamos para jugar villas, o sea, era un parque de diversiones para nosotros. Entonces, es un sitio donde te trae tanta historia y tanto recuerdo, que para nosotros pues significa los que hemos tenido el privilegio de estar ahí. Paolo, y para que la gente sepa, ¿no? Porque esa infancia que tú la has vivido, tú eres un químicamente puro. Personajes en la U, el Gordo Dávila, Manuelito Sánchez, el Mono Solés está igualito, las mismas arrugas que tenía cuando yo era en los años 70, está igualito. El Conejo Ranilla, que era el portero. Que el gran Alberto Ranilla es uno de los pocos de esa época que todavía sigue intacto, ¿eh? Porque tú lo ves y parece que no ha pasado pero ni un año con ese señor. Y sí, estaba Manuel Flores, que era el San Pedro de Lolo, que él sí ya falleció algunos años, ¿no? Pero en esa época, como tú bien lo habías dicho, estaba el tío Dávila, que llegó a ser gerente, que también vivía ahí en la U, y don Manuelito Sánchez, pues que era la Biblia, el que recolectaba todas las fotos de los diarios de los partidos. Era todos, y que en la charla que hicimos con Juan Carlos antes de ir al segundo corte, reconoció que a él le pagaba los premios, ¿te acuerdas? Pero con la puerta cerrada. Vamos a la segunda pausa. Alberto Bengolea llega a la tribuna, el lugar donde el hincha más apasionado.
Regresamos, amigo, a una charla interesantísima, ¿no? Llena de vida, es químicamente puro un jugador de Universitario Paolo, pero no solamente universitario, del fútbol peruano, emblemático en su forma de jugar. Por eso tuvo una selección del gusto mío de jugar, de lo que yo interpreto mis filosofías de juego. Estamos, Paolo, ya estás cuajado en primera. Tu característica, y que la puedan decir ni por banda, ni por el medio, ni recogiendo, de todo un poco y siempre eficiente. ¿A dónde te sentías mejor para jugar? Escucha, de verdad me gustaba jugar más en el medio, porque para poder girar, para encarar, para siempre estar más cerca del arco o asistir rápido al punta en ese momento, ¿no? Pero yo me sentía más cómodo cuando me tiraba a la banda, porque cuando uno se tira a la banda, tienes espacio y encaras en diagonal y es casi 1 contra 1 y tienes mucho más espacio. Entonces, yo tenía la característica de siempre ir hacia adelante y obviamente, si tú arrancas del extremo hacia adentro, vas a tener mucho más, o por las características que yo tenía, mucho más facilidad de pasar al rival, ¿no? Entonces, pero yo me sentía cómodo. Entonces, a veces cuando no estaba muy seguro en el medio, me tiraba a los costados, tenía mucha libertad. Me daban los entrenadores que he tenido, y tú lo sabes, me daban mucha libertad a mí en esa zona del campo, ¿no? No me decían, quédate acá, no. Así es. Claro, es que la sabiduría de un técnico, y tú debes haber tenido técnicos, es darle a determinados jugadores creativos esa libertad del espacio y aprovechar lo que yo te puedo decir, los cambios de ritmo. Hay jugadores que tienen cambio de ritmo sobre la marcha y en cero. Y tú tenías cambio de ritmo sobre la marcha y en cero. Es decir, arrancando en cero, un cambio de ritmo, que eso es muy importante porque es una ventaja para el jugador y una desventaja para el que te va a marcar. Sí. Mira, uno cuando juega al fútbol, y tú que también has jugado, uno hace en ese momento lo que en realidad sientes hacer, ¿no? No porque, entonces, qué importante es cuando el entrenador te dice, tienes que repetir esto, tienes que alternar esto, tienes que hacer esto, en esto tú vas a hacer la diferencia, en esto tú eres fuerte, ¿no? Entonces, porque a veces uno no se da cuenta cuando hace las cosas. Entonces, hay técnicos que sí han sumado mucho, me han sumado muchísimo en la forma de interpretar y en qué momento tomar esa decisión, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite hacer en ese momento. Entonces, era sumamente importante ese diálogo del O sea, entrenador no cortarle las condiciones innatas. Y de ahí pasas, has estado en Municipal, has estado en Melgar. Danos un TikTok rápido de tu paso. Estuviste conmigo en Municipal, en ese equipo, sí, claro. tremendo equipazo, que también Buen estábamos equipo. al último y llegamos hasta el final también, ¿no? O sea, Sí, acuérdate que... buen equipo, pero como tú sabes, el Muni pues nos hacía sufrir, porque si tuviéramos un poquito más de alegría era para hacer otra cosa, ¿no? Pero en fin, sí. Yo, bueno, los 13 años que jugué en la U, tuve un par de intervalos en Boys que jugué poquísimo, y el 98 que jugué, sí, casi todo el segundo bimestre del 98 jugué en Muni casi todos los partidos, y ahí es donde yo regreso otra vez a la U. Que salí también, no revelación porque yo era medio conocido, pero sí estuve ahí, buenos partidos con el Muni, y eso me valió para regresar otra vez a la U. Después estuve en el Cinciano, el 2003, ¿no? Y después otra vez en la U, y a partir de 2008-2009 jugué en Copsol en segunda y en el Sport Águila en segunda división, y ya eso más o menos ha sido pues el 2012, Pero ya es el último año. claro, pero el paso no menor en Cienciano, que es un Sí, el equipazo. 2003 que fue pues espectacular para el fútbol peruano, para nosotros también que estuvimos en Claro. de ese logro pues que era inalcanzable en un momento, pero que se juntó pues todo un grupo de personas que sumaron y que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Obviamente dirigido por Freddy, que era el guía nuestro, que conseguimos pues un sueño inalcanzable en ese momento para un equipo peruano, ¿no? Entonces, Claro, y que no se ha vuelto a repetir con experiencias de jugadores que él asumó y supo poner las piezas. Regresaste también a la U, estuviste en ese Municipal que, como tú dices, también con buenos jugadores. Tus pasos en selección también han sido importantes porque has tenido salpicados de selección buena. Sí, mira, y te acuerdas tú, bueno, en la sub-20, en la primera sub-20 tuve buenos partidos, pero no era titular, ¿no? En la sub-20 contigo sí era titular, y eso me bastó, me favoreció mucho. Acuérdate, Medellín
que salí en el equipo ideal, el tercer jugador más votado en ese sudamericano, a pesar que nosotros no pasamos la primera fase, ¿se acuerdan, no? Eso Claro. para mí fue muy importante también, o sea, y en selecciones también tuve preolímpico, que estuvimos con Freddy Ternero también en Tandil, y después, posteriormente, tuve ya el privilegio de estar en la selección absoluta con el Ciego en el 96, 97, y después con Pacho Maturana en el año 2001, 2002. Entonces he Pero, tenido el privilegio claro, de estar en varias selecciones. y fíjate, y después termina ya un Paolo ya experimentado con Cienciano, pero fíjate, arrancas con su 20, una dando ventaja, Pues Palaca otra, González, contigo, claro, después contigo vas a la la sub-20. preolímpica, la mayores, debutas en la U chico, después vas pasando por equipos importantes, entonces tienes una trayectoria grande y larga y como te digo, siempre respetado, pues porque para mí, y eso para que los hinchas seguramente de la U, que son los que más te recuerdan, sepan pues la característica principal, que es la característica del futbolista peruano, hábil, rápido, pícaro, de decisiones rápidas que poder hacer, porque con un físico chiquito, que eso no tiene nada que ver. Hay miles de ejemplos en el mundo de que eso no tiene nada que ver. Lo has hecho. Paolo, hemos recorrido, pucha, desde allá, desde Hilo, ahora, danos nada más. Y ahora, ¿qué sentir de ver y encontrarte con ellos, de haber jugado la Copa Leyendas, ¿no? Encontrarte con todos ellos en ese gran ciclo que has tenido. Sí, bueno, con todos los que estamos hoy participando en este gran campeonato que lo vemos pues a través de Gol Perú y la gente también de esa época se enchufa muchísimo. Es reencontrarse con esos momentos gloriosos que tuvo la U, porque fue la época del tricampeonato, el mejor momento de la U a nivel de logros, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido privilegiados de haber estado en ese tricampeonato y muchos de ellos nos encontramos en esta Copa Leyendas, así que de verdad es volver a sentir esas sensaciones que uno sentía cuando se preparaba, porque ponemos la música, porque ponemos las barras Y cuentas las mismas anécdotas y te vuelves. cuentas las mismas anécdotas y parecía que las estuvieras escuchando por primera vez y te ríes con la misma fuerza y la misma carcajada como si fuera la noticia del último minuto, ¿no? Y esas son Claro. cosas pues, que van a perdurar toda la vida hasta que no estemos acá. Entonces, el encontrarnos en esa situación es algo que no tiene precio ni Es la magia del fútbol. Ahora tú lo has visto en haber jugado la Copa Leyenda. Es la magia del fútbol, la magia del compañerismo, de ser buenos profesionales, buenos amigos Sí, mira, y buenos y otra cosa que es sumamente importante que nos hemos dado cuenta, que hay mucha gente que viene de esa época que iba al estadio que tenía, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? O veintitantos años, 22 años. Esa gente tenía en ese momento 25 años, que ahora ya tiene hijos. Esa gente está llevando a sus hijos a que conozcan a esos que para ellos en esos momentos eran los mejores en la U. Entonces, ya esa información comienza a trascender o a pasársela de sus generaciones para que conozcan sus hijos lo que ellos disfrutaban cuando podían entrar al estadio. Porque decía, yo nunca pudiera entrar al estadio, dice la gente que va a Copa Leyendas, porque iba demasiada gente o porque no tenía la posibilidad. Y ahora, mira, después de cuántos años, por lo menos ya mi sueño se cumplió de verlos, ¿no? O sea, y estando al lado de sus hijos, ¿no? O sea, imagínate esa alegría y esa situación. Para Exacto. nosotros, Esa es una transcripción en vivo de lo que uno ha vivido. Y esos que ahora llevan a sus hijos, sus viejos lo llevaban a ellos y veían a lo mejor a los de los 80 o 90, y igual. Y eso es lo bonito porque el fútbol no pierde. Siempre va a estar con la llama viva de tener pues estos jugadores que como tú, que le han dado mucho a los clubes y a la selección y al fútbol peruano. Paolo, yo te agradezco haber estado contigo. Tenemos mil anécdotas, eso será en otro momento de vivir. Ahora estás en una etapa profesional, entrenador, en universitario, lo cual yo te felicito y te deseo siempre lo mejor, Paulito. gracias, Titín, gracias por la oportunidad. Tú sabes cómo te considero. Has sido uno de los personajes más importantes también en mi carrera porque me agarraste en una etapa de formación. Y para mí la formación de fútbol ha sido casi en la selección porque no he tenido una formación importante, salvo lo que me dio mi papá, mi padre, ¿no? Pero en la formación deportiva ha sido básicamente en selección, ¿no? Porque como hemos dicho, 2 veces selección sub-20 de ahí y ha sido parte importante. Así que también agradecimiento eterno. Tú sabes que también te estimo y te quiero mucho. Dale, ahí nos estamos viendo, Paulito.
Gracias. Un abrazo, saludos.